y en sí es una serie de técnicas que nos permite explorar grupos de neuronas a nivel fisiológico, o sea, la actividad de ciertos grupos de neuronas, y vimos una de las aplicaciones de las técnicas histológicas con el fin de obtener información, sobre todo de tipo metabólico, o sea, donde se está llevando a cabo un proceso metabólico, nosotros somos capaces de marcarlo a través de técnicas de tinción y observarlo y obtener una imagen donde tenemos exactamente el sitio en donde se está llevando a cabo la actividad que me interesa detectar. Y de todas esas técnicas que revisamos, quizá la más utilizada es la inmunohistoquímica, ¿no? Que tiene este proceso de detección a partir de detección de una sustancia de interés que se llama antígeno a partir de anticuerpos, y al final lo que logras es un marcaje o representar en una imagen el lugar donde se está presentando la sustancia que a mí me interesa o este antígeno, ¿no? Esas, en cierta forma, se consideran técnicas neurofisiológicas porque son representativas de una actividad metabólica. Ajá. Y las neuronas las podemos, la actividad neuronal más bien la podemos entender de dos formas: una actividad de tipo metabólico y una actividad de tipo eléctrico, y las podemos registrar, ¿no? Y esta distinción entre el tipo de actividad que tienen o de la forma en que podemos detectar la actividad neuronal, pues viene propiamente de las técnicas que existen. Hay técnicas metabólicas y hay técnicas eléctricas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a empezar a revisar estas técnicas eléctricas y todo lo que tiene que ver con el estudio de los procesos cognitivos desde las neurociencias, donde utilizamos técnicas de registro biomédico para entender lo que ocurre en el cerebro a nivel de actividad neuronal mientras el sujeto ejecuta algún proceso cognitivo mediante tareas específicas, ¿vale? Entonces tenemos técnicas funcionales de registro biomédico. La más famosa en este caso, desde el punto de vista neurofisiológico, es el electroencefalograma, ¿no? Que podemos definir como el registro continuo de la actividad eléctrica cerebral a partir de colocar electrodos en el cuero cabelludo, en un arreglo muy específico que vamos a revisar ahorita. Y posteriormente vamos a ver técnicas de neuroimagen, que principalmente PET, que se basa en el metabolismo de la glucosa, y la resonancia magnética funcional, que se basa en el consumo regional de oxígeno, y detectamos una señal muy específica que vamos a ver en la siguiente unidad. Ahorita nos vamos a enfocar a este tipo de registros que son de actividad eléctrica cerebral. Entonces, desde este punto de vista, tenemos al menos 3 tipos de registros neurofisiológicos. ¿Por qué son neurofisiológicos? Porque permite registrar la actividad eléctrica de un grupo de neuronas. No son registros unitarios, son de grupos de neuronas. La primera técnica que vamos a ver así muy, muy rápido, porque me interesa que entiendan que esta es la base de muchas otras señales, ¿no? Son los potenciales de campo local, así se llaman, y se les abrevia LFP, de Local Field Potentials. Y la forma en que se colocan los electrodos, que son estos, que son como escobitas, ¿no? Y que tienen unas puntas muy finas, todas estas puntitas son electrodos, ¿no? Entonces yo tengo varios canales, dependiendo el número de electrodos que contenga esta especie de chip. La idea es que yo tengo un grupo de neuronas que están aquí, las que tienen aquí las como patitas, y coloco un electrodo en un lugar donde no esté tocando alguna neurona en particular. Y a este lugar se le va a llamar campo. Entonces, lo que yo voy a obtener es
un registro de este estilo. O sea, se ve que va oscilando, hay polaridad a lo largo del tiempo. Aquí tenemos el paso del tiempo, acá abajo, y aquí pues la fluctuación en el voltaje, ¿no? Y vemos cómo a lo largo del tiempo, al colocar un electrodo en ese campo de neuronas, sin estar tocando alguna neurona en particular, o sea, está en el espacio, ahí tal cual, ahí coloco el electrodo y es interesante que se detecta un registro eléctrico, hay fluctuaciones de voltaje. ¿Le puedo avanzar? Sí. Ok, entonces, este es un esquema de cómo se llega a utilizar esta técnica de potenciales de campo local. Principalmente se utilizan modelos animales porque esta técnica está muy enfocada al registro de regiones subcorticales, o sea, de difícil acceso en el humano. Imagínense, el cerebro como tal, pues tiene una corteza, ¿no? Y una subcorteza, regiones más del sistema límbico, incluso tallo cerebral y cosas así. En los animales es más fácil llegar y existe pues, la autorización para poder eh, implantar estos electrodos. Si se dan cuenta, ocupa cada uno de los electrodos de estas puntas, es un electrodo cada uno de ellos, pues ocupa un espacio muy pequeño. Entonces, aquí si hacemos un poco más grande, tenemos que en alguna región subcortical vamos a tener un registro, ¿no? Se asume que al utilizar estos electrodos, pues realmente estás detectando potenciales de campo, ¿no? Se tiene la certeza que con este tipo de instrumentación o este tipo de electrodos, pues no estás tocando alguna neurona en particular y pues tú dependiendo el número de puntas que tengas, pues vas a tener, si ustedes ven aquí tenemos líneas, pues vamos a tener diferentes canales, ¿no? Vamos a estar registrando al mismo tiempo diversos lugares de una región que a mí me interesa. Entonces, es por eso que se utilizan mucho en animales, porque en los humanos es complicado, pues, que alguien te deje implantarle un electrodo de este estilo. ¿Le puedo avanzar? Profe, Eu. una pregunta, es que no escuché bien. ¿Se Ujú. detectan potenciales de campo, dijo? Sí, potenciales de campo, así se llama la técnica. Gracias. Sí. Aquí Yo hay también tengo otra duda. ¿Qué pasó? Y como tal, o sea, al ser insertada esta madre, Ujú. pues no causa algún conflicto, algo por ahí que se pierda, a lo mejor la interconexión, algún daño, nada. Sí, o sea, sí es una lesión como tal, o sea, la implantación sí provoca una lesión, pero lo curioso es que por el hecho de implantar un electrodo o electrodos de este estilo, no se afecta conductualmente a a los sujetos, en este caso a los animalillos, ¿no? Aquí hay un ratón que tiene todo este casco, ¿no? Donde aquí están los electrodos directamente colocados en estas regiones, ¿no? Que son muy subcorticales. Tienen que ver con núcleo accumbens y área tegmental ventral. Y yo estoy obteniendo un registro eléctrico específico de esas regiones. Sí, sí puede haber un daño, pero por eso hay que, el que implanta los electrodos tiene la capacitación, tiene la habilidad de hacerlo y hay un periodo de recuperación. O sea, en realidad lo que se hace es observar conductualmente a los animales un tiempo para ver cómo es la conducta basal o normal. Se hace la operación y se implanta los electrodos, Ajá. se deja que se recupere cierto tiempo el animal y ya después se observa que no haya un cambio conductual drástico como si le hubieras chingado alguna parte esencial, ¿no? O sea, ese es como el procedimiento, o sea, sí tiene sus controles en cuanto a Pero procedimiento. por decirlo, si yo dijera como, pues yo sí jalo a que me implanten esa madre. O Ujú. sea, tendrían que hacer como tal ya una operación, ¿no? Como abrirme el cráneo y ese pedo para poder
como tal introducir una de esas madres, ¿no? Exacto, sí. En humanos sí se llega a utilizar este tipo de o electrodos similares, es decir, microelectrodos, pero no con fines de registro eléctrico, sino con fines terapéuticos. Hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que padecen luego Parkinson, hay una forma de intervención donde se implantan electrodos similares, pero no te da un registro, sino más bien está estimulando ciertas regiones del cerebro. Ya cuando son casos así clínicos, pues sí llega a haber momentos en que se insertan este tipo de electrodos, pero aquí se utilizan con el fin de registro, tal cual. Y como son regiones subcorticales, por eso es que se prefiere utilizar modelos animales, ¿no? Va. Entonces tenemos, por nada, tenemos registros múltiples, o sea, con un chip de esta, una pastillita de estas, pues tenemos muchísimos canales, entonces estamos adquiriendo muchísima información a lo largo del tiempo, ¿no? Y de todos los lugares que me interesa estar registrando. Entonces, esta técnica es importante porque esta actividad eléctrica que se registra es la que está de base en la actividad eléctrica que registramos con otras técnicas eléctricas, neurofisiológicas, e incluso esto que llegamos a registrar con los potenciales de campo es lo que correlaciona con la señal que se adquiere con la resonancia magnética funcional. Al parecer, pues sí, o sea, el hecho de que haya una correlación muy alta de los registros con otras técnicas eléctricas, como el electrocorticograma y el electroencefalograma, y una técnica de pues imagen como la resonancia funcional, el hecho de que exista una correlación con esto, pues nos da la certeza que esas señales que estamos registrando sí son de origen neuronal. Es por eso que es importante entender esta técnica, de dónde viene. Lo que se interpreta de este registro, al no estar tocando alguna célula en particular, alguna neurona en específico, se interpreta como que este registro es una representación de la actividad sináptica en este pequeño campo. Entonces lo que estamos viendo son potenciales que se les llama extracelulares, que son la suma de la actividad de esta neurona, esta y esta. Y lo curioso es que se están sincronizando entre ellas para emitir una señal muy parecida al mismo tiempo, lo que te podría sugerir que eso es actividad sináptica. Entonces, los potenciales de campo son una forma desde la neurofisiología, de detectar actividad sináptica y además son la base de otras señales que llegamos a detectar, de otras señales eléctricas que ya no están a nivel tan profundo en el cerebro, sino que las llegamos a detectar incluso en la corteza. Por eso es importante entender, o al menos tener la noción de qué chingados son los potenciales de campo, ¿no? No sé si alguien está grabando, perdón, se me fue la onda. Si alguien puede echar a andar la grabación, se los Sí, voy a ya está agradecer. grabando. Bueno, Un entonces rato. ya se metieron ahí mis pinches maldiciones. Bueno, entonces, los potenciales de campo, si recuerdan las clases anteriores, espero que sí, se considera, este registro se considera una forma de actividad eléctrica neuronal. Tenemos potencial de membrana en reposo, potencial de acción y potenciales de campo. Esa es la tercera forma de actividad eléctrica neuronal y se interpreta como un registro de actividad sináptica y que es la base de otro tipo de señales, tanto eléctricas como de neuroimagen. ¿Sí? Hay otro tipo de registros eléctricos del cerebro que, espérenme, que se escucha así mucho ruido. Ya. Otro tipo de registro eléctrico que es también invasivo, ¿no? Si recuerdan en alguno de sus cuadros que hicieron, les pedí que buscaran este concepto de invasividad, si la técnica es invasiva o no invasiva.
Evidentemente, los potenciales de campo, como requieren una operación, pues son muy invasivos, ¿no? O sea, requiere que abras, que te lleves a algunas partes del tejido con el fin de obtener un registro. Entonces suena medio egoísta, pero así es esto, ¿no? Otra técnica que también es neurofisiológica porque detecta la actividad eléctrica de grupos de neuronas es el electrocorticograma, que lo vamos a abreviar así, ECOG. Y también se le conoce como electroencefalograma intracraneal, o sea, un electroencefalograma que viene de dentro del cráneo. Este tiene muchas aplicaciones o muchos usos a nivel clínico. Cuando hay neurocirugías de corteza cerebral principalmente, es la forma en que se monitorea la integridad de la corteza durante el procedimiento quirúrgico. Y se trata de una técnica donde se utiliza mallas o tiras de electrodos. Aquí si ustedes ven, se ven como moneditas. Estos son los electrodos tal cual. Y se colocan directamente en la corteza cerebral. O sea, el uso es clínico porque realmente una vez que ya le abriste el cráneo al sujeto para alguna operación, pues no te cuesta nada hacer un registro eléctrico directamente en la corteza cerebral, pero el principal uso es de monitoreo de la actividad cortical cuando hay un procedimiento de neurocirugía. Hay muy pocos estudios que vengan de voluntarios que quieran abrir su cráneo para poder hacer este tipo de registros. En realidad lo que ocurre es que lo que se sabe de electrocorticograma es a partir de evidencia clínica. O sea, una vez que ya se abrió al sujeto, hago mi registro, ¿no? Y le pido autorización si puedo hacer un registro eléctrico y pues me va a decir que sí o que no. Si me dice que sí, tengo que colocar los electrodos de esta forma. Y estos son los tipos de electrodos. Son rejillas, ¿no? Que son como, hay una matriz de electrodos, o tiras, ¿no? Que estas suelen utilizarse para corteza motora porque, o corteza somatosensorial porque son una franja en el cerebro nada más. Este es otro tipo de registro eléctrico, el electroencefalograma intracraneal o electrocorticograma. ¿Alguien iba a decir algo? Escucha ahí. Yo. Pero, o sea, profesor, usted dice que, bueno, tienen que pedir chance y se hace, supongo, en un plano como de cirugía, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. pero supongo que la persona tiene que tener como abierta la cabeza, un pedo así, como para que digan, ah, pues aprovecho y de una vez lo hago. ¿O no? Sí, sí, justo así como dices. O sea, el uso común es cuando ya hay una cirugía, se coloca esto para registrar o ir monitoreando regiones cercanas. Pues haz de cuenta, si por aquí tenemos un tumor que queremos quitar, pues coloco esta rejilla en lugares cercanos al tumor para, mientras lo estoy retirando, que no se esté alterando la actividad eléctrica. Pero también se utiliza para hacer un registro, tal cual, y ver cómo es la actividad directamente en la corteza. Aquí a lo que iba es que el registro que se obtiene aquí con esta técnica es prácticamente el mismo que se obtiene aquí. Es un registro muy similar, o sea, hay fluctuaciones de voltaje, hay ritmos electroencefalográficos que se detectan con esta técnica. ¿Sí? Ok, pero como tal, o sea, nada más se ocupa durante, en este caso, la operación o lo que se tenga que hacer, ¿no? Antes Sí, de terminar, pues ya se saca sí, y sí, ya, sí. ¿no? Ya se retira la rejilla y ya pues cierran y ya no se lleva ningún electrodo a su casa. O sea, no pasa nada. Pues. Ok, va, gracias. Va. Okay. Y hay una tercera técnica neurofisiológica eléctrica que es el electroencefalograma. Y antes de ver esta cuestión ya más técnica del electroencefalograma, quiero que revisemos algunos aspectos de neurociencias cognitivas porque el electro se utiliza mucho cuando el sujeto está realizando una tarea.
en particular una tarea cognitiva. Y a partir de esas tareas cognitivas, yo puedo obtener otro tipo de señal que viene del electroencefalograma que se llama potenciales relacionados a eventos, que son una forma tanto clínica como de investigación que permite ver cómo se procesa la información, y a partir del mismo registro del electro es que yo puedo obtener con el análisis posterior los potenciales relacionados a eventos. Entonces, tenemos que revisar algunos aspectos de neurociencias cognitivas. Me imagino que ustedes ya tienen cierta idea porque manejan muy bien esos términos. Si les pregunto, o como pasó en el foro, si les pregunté acerca de procesos cognitivos, pues no me están diciendo cosas así, pues disparatadas, ¿no? O sea, realmente ustedes entienden que es un proceso cognitivo, pero desde este lado de las neurociencias y las técnicas que utilizamos se abordan de forma diferente a lo que comúnmente se entiende por proceso cognitivo, ¿no? Tenemos muchos tipos de procesos cognitivos. ¿Qué entendemos por proceso cognitivo? Pues alguna actividad que represente procesar información en particular, ¿no? La definición incluye el término de la actividad mental que se presenta cuando procesamos información, que ahí ya no me voy a meter en cuestiones de conceptos, ¿no? Mientras alguna actividad requiera el procesamiento de información, es que se hace referencia a los procesos, a procesos cognitivos como tal, y hay una división muy utilizada, ¿no? Que son los procesos básicos y los procesos superiores o de alto orden. En los básicos tenemos sensación, percepción, memoria y atención. Es así como lo que está antes de cualquier otro proceso cognitivo más elaborado. Y los procesos superiores, pues ya son pensamiento, lenguaje, inteligencia, estas formas de funciones ejecutivas, que ahí depende el modelo del que estemos hablando, el modelo teórico, van a ser las funciones que se incluyen, pero en general planeación, anticipación, inhibición conductual, ¿qué otras? Básicamente esas, ¿no? Son como los grandes factores de funciones ejecutivas, e incluso se incluye a la inteligencia con toda la, este, la controversia que existe en el uso de este término, pero se incluye, se llega a incluir como parte de procesos cognitivos superiores o de alto orden o de alto nivel, también se conoce. Entonces, a lo largo de la historia ha habido varias propuestas, ¿no? O de antecedentes acerca de que lo que ocurre en la mente, ¿no? De las personas tiene una base biológica, y al menos tenemos tres momentos así a lo largo de la historia en las neurociencias cognitivas y en la neuropsicología también, que son la frenología, la aparición de la teoría del campo global y otra teoría que es el conexionismo celular. Y vamos a ver así por encimita a qué se refiere cada una de ellas. La frenología es de las más conocidas, donde habla Gall, así él es el que la propone. Vean de qué siglo es, o sea, el siglo XVIII, ¿no? Él ya menciona que toda conducta y proceso mental sí viene del cerebro, pero hace una asociación ahí muy rara para nosotros. O sea, ya nosotros, si queremos aplicar los principios de la frenología, pues está muy incorrecto, pero para ese tiempo, para ese entonces, fue muy revolucionario lo que él dijo, ¿no? Porque él propone que sí, que la conducta viene del cerebro, cualquier conducta y proceso mental viene derivado de la actividad cerebral, y que podemos dividir al cerebro en órganos, en módulos que van a sostener funciones mentales muy específicas, ¿no? Y existe este mapa
mapa de Gall, que divide en estos módulos, así como en compartimentos, el cráneo. Y entonces tenemos una región que controla la idealidad, y así le puso él, ¿no? Una región que controla la imitación, otra la espiritualidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, prácticamente era un mapeo de las funciones mentales que para ese entonces eran relevantes. Recuerden que estamos hablando del siglo XVIII. Y la idea que tenía pues, fue una inferencia muy rara la que hizo este Gall, ¿no? Y fue un proceso como de argumento lo que él decía que pasaba, ¿no? Que como la actividad mental viene del cerebro, pues el cerebro va a incrementar en algunas regiones el tamaño cuando el sujeto es más hábil o tiene más desarrollada cierta capacidad, va a incrementar esa región del órgano o del cerebro y va a provocar una protuberancia en el cráneo, o sea, como si estuviéramos llenos de chipotes, ¿no? Imagínense que aquí alguien es muy bueno para procesos de cálculo, pues tendría un chipotito a esta altura, ¿no? Y así, esa fue una de las primeras propuestas de las bases biológicas, de los procesos cognitivos o de la actividad mental. Evidentemente, ahorita esto nos suena pues, muy raro, ¿no? Suena hasta cierto punto, pues, anecdótico, ¿no? Así de, pues que a toda madre este muchacho Gal que se le ocurrió, ¿no? Y es uno de los primeros mapeos de la actividad mental. Ajá. Luego aparece una propuesta que es la teoría del campo global de este muchacho Florence, donde ya somete experimentalmente lo que propone Gall, y entonces en animales extirpa los órganos cerebrales y va eliminando regiones a partir de este mapa. ¿Qué es lo que encuentra? Pues que no, o sea, experimentalmente cuando se sometió la frenología a estudios no muy controlados también, pero al menos un intento ahí experimental de poner a prueba lo que decía Gall, pues se ve que no. Entonces surge esta teoría del campo global que dice esto. En principio, pues se va al otro extremo. Gall decía que había una sobreespecialización, o sea, que diversas regiones de la cabeza, pues sostenían algunas facultades mentales, ¿no? Pero aquí este muchacho dice que no. Florence dice que no y genera esta teoría del campo global, donde menciona que todo el cerebro participa en todas las facultades mentales, o sea, ya más bien se va al otro extremo. Gall hace una forma muy modular de entender los procesos mentales y Florence lo que dice es que no, pues es que todo el cerebro funciona para provocar una o facultades mentales globales, ¿no? Y esa es otra de las propuestas a partir de o de los antecedentes que existen en las neurociencias cognitivas. Profesor, ¿Qué pasó? ¿el primer tipejo se basa como en alguna investigación o algo para decirlo? ¿O nada más así de barbas hace el mapeo? Investigación empírica, no. Tampoco es de barbas, es a partir de observaciones clínicas y principalmente en personas que tienen conductas muy extremas, como criminales, personas que para ese entonces se consideraban discapacitados mentales, que ahorita serían personas con un cociente intelectual bajísimo, o en casos muy de ese estilo, donde sí hay sí se compromete mucho las facultades mentales. Entonces fue a partir de observaciones, vamos a llamarle clínicas. Florence ya pone a prueba lo que dice Gall y dice que no, que cuando tú extirpas el cerebro, pues se joden todas las facultades mentales. Pero ¿de qué año estamos hablando? O sea, 1800 y tantos, ¿no? Que si bien nos va, lo que sabemos del cerebro tiene a lo mucho 30 años, o sea, lo que ya todo ese como
lo más relevante de lo que sabemos, pues tiene muy poco tiempo. A partir de las técnicas de neuroimagen fue que empezó a ser más consistente toda la información. Y a partir de todo eso, pues vienen las descripciones clínicas de casos muy famosos, o al menos de los médicos famosos, y que se refieren principalmente al lenguaje. Este muchacho Jackson, Broca y Wernicke, ¿no? Vean de qué años estamos hablando, ¿no? Ellos hacen descripciones clínicas en personas que tenían lesiones muy específicas en regiones del cerebro que eran así muy focales, ¿no? Y entonces principalmente hablan de las bases biológicas del lenguaje, porque era lo que se afectaba en los pacientes que ellos veían. Entonces, pues, todo el mundo hemos escuchado acerca del área de Broca, ¿no? Que tiene que ver con aspectos motores del lenguaje, y el área de Wernicke, que tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Y esto es a partir de análisis clínicos, tal cual, ¿no? De estar comparando una serie de casos que no eran tantos casos. Si acaso eran reportes de 2, 3 casos, que para ese tiempo pues era muy novedoso poder tener acceso primero a cuando el paciente estaba vivo, poder evaluarlo clínicamente. No existían evaluaciones neuropsicológicas como ahora. Era una observación clínica y ver así de, pues sí, tiene alteraciones del lenguaje, ¿no? Y cuando mueren las personas, cuando morían sus pacientes, pues tenían acceso a los cerebros para ver qué era lo que estaba provocando esas alteraciones en el lenguaje. Y entonces, pues, están estos cerebros hasta incluso en museos de los pacientes de Broca y de Wernicke, ¿no? Que este es uno de los pacientes de Broca, donde había un tumor a nivel frontal que afectó la producción del lenguaje, y en otros pacientes llegó a ver lo mismo, ¿no? O sea, como que coincidía, les repito, no eran tantos pacientes los que veían, eran muy poquitos, les digo, 2, 3 pacientes, y con eso tuvieron para hacer un modelo que es vigente a la fecha, ¿no? A lo mejor pues no es el mismo, no es lo mismo que dicen ellos, pero para entender lenguaje desde un punto de vista neuropsicológico, seguimos utilizando estos modelos de Broca y de Wernicke, y este es un ejemplo de Wernicke, donde él sí encontró, él sí tenía más pacientes, ¿no? No sé realmente cuántos sujetos tenía, pero él sí llegó a observar más de los que observó Broca, y había una variabilidad en cuanto al tipo de lesión. Había personas con infartos y personas con tumores, o sea, ya había un poquito más de consistencia en lo que encontraba, y principalmente el lóbulo temporal izquierdo, que esa era otra de las cosas que, que es como el fuerte de estos modelos de conexionismo. En lóbulo temporal, los pacientes de Wernicke pues presentaban alteraciones en la comprensión, o sea, sin problemas podían articular el lenguaje, ¿no? Pero tenían problemas en la comprensión como tal. Y bueno, a partir, ya, o sea, neta, vean de qué años estamos hablando, ¿no? A partir de ahí, pues más bien la historia de las neurociencias cognitivas se fue sesgando a entender el lenguaje. Realmente la historia de la neurociencia cognitiva es la historia del estudio del lenguaje. Y a últimas fechas es que conocemos un poco más. A últimas fechas les hablo de los 60, ya 1960 más o menos. Es que se quita o se disminuye ese sesgo de tratar de entender el lenguaje hacia otras funciones mentales, ¿no? Y bueno, a partir de estos modelos de conexionismo de Broca y de Wernicke principalmente, surgen modelos para tratar de explicar específicamente el lenguaje y hacer una caracterización de los trastornos del lenguaje que se conocen como afasias, que seguramente en algún momento ustedes estuvieron viendo, ¿no? Luego, hubo un cambio ya en 1900, ya en el siglo pasado, que ya más bien se fue sistematizando el tipo de exploración clínica, ¿no?
Y ya había como tal más avances metodológicos, no de técnicas, sino metodológicos. Ya había una especie de interés por crear tareas específicas que evalúen funciones específicas, y es el origen de la evaluación neuropsicológica, ¿no? Y que sería a partir de este tercer momento donde surge los trabajos de Brenda Milner, que todavía vive la señora. Hace poco fue su cumpleaños, no porque la conozca, sino porque pues, es muy famosa, ¿no? Y todo el mundo tenemos referencia de Brenda Milner, que lo interesante, yo les dejé a ustedes que buscaran para esta semana, bueno, la siguiente semana, la siguiente actividad, el caso de HM. Brenda Milner fue la neuropsicóloga de HM, y pues ella solita, a partir de lo que ya existía de psicometría, fue adaptando estos test que ya, por ejemplo, el de Binet o el de Spearman, o sea, pruebas más bien de inteligencia, las fue adaptando de tal forma para poder tener una forma de medición ya de procesos específicos, principalmente de memoria, porque ella se topó con esta desventaja de, al no existir pruebas específicas o neuropsicológicas de memoria, la alteración que vio en HM, ya le estoy dando ahí una respuesta de su tarea, fue en memoria, principalmente. Entonces, a partir de las observaciones de los pacientes amnésicos de Brenda Milner, es que se empezó a cambiar el foco de atención de procesos de lenguaje a ir ya viendo otros aspectos, más bien de memoria y atención principalmente. Y después ya siguió avanzando el tiempo, y encontramos, ya nos colocamos en los 90s, ¿no? 1990, y encontramos a una serie de investigadores ya más académicos, ya no tan clínicos, ya no basados en observaciones de pacientes, sino de los modelos que ya existían, pues empiezan a ponerlos a prueba con una serie de técnicas neuropsicológicas y de neuroimagen. Ahí en los 90 fue que surgió esta técnica de la resonancia magnética funcional, que antes se conocía como resonancia magnética nuclear. Y les hablo por ahí del 91, algo así, que se describe la señal Wolf, que es la que se detecta con el resonador. Y ya había antecedentes de otras técnicas que más bien eran estructurales, que eran específicas del cerebro, como la tomografía axial. Entonces, a partir de muchos modelos y ya de mucho conocimiento acumulado, es que surge propiamente la neurociencia cognitiva, que es tener modelos teóricos del procesamiento de información y experimentalmente ponerlos a prueba con la utilización de alguna técnica, ya sea eléctrica o de neuroimagen. Entonces, pues estos antecedentes de las neurociencias cognitivas pues son interesantes porque van cambiando a lo largo de la historia hasta llegar a lo que ustedes están estudiando, ¿no? Hay otras corrientes dentro de las neurociencias cognitivas que son las ciencias cognitivas como tal, que más bien vienen de la teoría computacional de la mente y del estudio de representaciones mentales que no necesariamente requieren una técnica de neuroimagen o una técnica eléctrica, sino más bien viene muy de la psicometría, ¿no? De la evaluación de la inteligencia como tal, que en esta teoría computacional de la mente e inteligencia es prácticamente lo mismo, y utilizan estos conceptos de hay representaciones mentales, o sea, cómo vamos modelando o vamos interiorizando un modelo del mundo, ¿no? A partir de la experiencia. Y este concepto de la enacción, que es que nuestra actividad mental, o sea, todos tenemos este fenómeno de poder estar imaginando cosas, ¿no? O que estamos viendo cosas, aunque no podamos verbalizarlo, pero todos tenemos este fenómeno. Y si alguien no lo tiene, pues váyase a checar, porque es un fenómeno natural que incluso compartimos con algunos otros animales, ¿no?
esta capacidad de poder estar simulando sin hacer conductualmente algo, eso se le conoce como enacción. Entonces eso forma parte de las ciencias cognitivas que se retoman desde las neurociencias cognitivas. Y finalmente, pues ya tenemos las contribuciones desde la psicología cognitiva, que esta psicología cognitiva es la que ustedes están estudiando, ¿no? Ya no estamos ustedes, a mí me tocó todavía un poquito, porque pues yo ya estoy ruco, ¿no? Pero ustedes ya no están en esta etapa de la psicología entre a ver quién puede más, a ver quién es iba a decir algo, pero me están grabando, a ver quién es el bueno, ¿no? Ya no estamos en esa discusión de si el conductismo, si el psicoanálisis, si las teorías de los rasgos, si llegó Cattell a decirnos que más bien son los valores los que determinan la conducta, etcétera. Ya no estamos en esa etapa. A ustedes les tocó una etapa muy buena porque hay mucha evidencia científica, ¿no? Y lo que ustedes estudian realmente tiene que ver con psicología cognitiva, ¿no? Que una de las tantas definiciones de psicología está basada en la psicología cognitiva, ¿no? Que es el estudio del comportamiento humano, que se centra en los aspectos no observables o mentales que median entre un estímulo y una respuesta abierta o conducta. Y la psicología cognitiva se basa en este modelo, que es, hay un estímulo, que este estímulo puede ser interno o externo, y hay una respuesta, pero para dar esta respuesta debe de haber un procesamiento de esta información. ¿Cuál información? Pues la que abstraemos del estímulo, ¿no? Entonces, con este modelito así sencillito, pues de ahí vienen todos aquellos que les interese lo clínico, pues de este modelo se va derivando la teoría cognitiva, la teoría cognitivo-conductual, lo de ahorita que es lo más vigente es las teorías de tercera generación, ¿no? Que aparecen productos de belleza, pero no. Las teorías de tercera generación donde ya incluyen fenómenos como el mindfulness, la psicología positiva, etcétera, etcétera, viene de todo este modelito tan sencillo de cómo podemos entender la conducta. Bueno, pues la conducta es una respuesta abierta que observamos directamente y podemos medir directamente, pero previo a eso hay un procesamiento de la información. Y es aquí donde las neurociencias cognitivas pues entran al quite, porque este procesamiento de información no es observable directamente, lo inferimos a partir de una conducta. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la evaluación neuropsicológica? Pues si yo los pongo a hacer una tarea de memoria, pues realmente lo que estoy viendo es la ejecución aquí. Lo que me está diciendo el sujeto, si le digo, dime te voy a decir 9 palabras y me las repites después de que te las diga, pues estoy escuchando, o sea, me está dando una respuesta como tal abierta, ¿no? Y a partir de esa respuesta, pues yo infiero que su proceso de memoria es bueno o malo, regular, o lo puedo ver cualitativamente, ¿no? Ay, bueno, hubo una integración semántica y la chingada. Pero realmente nuestras observaciones o nuestras inferencias están basadas en lo que el sujeto hace. Y aquí es donde viene toda esta parte de las neurociencias cognitivas que utiliza principalmente esto, señales biomédicas para entender qué ocurre aquí, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este procesamiento de información? Y si puedo asociar alguna actividad cerebral a este momento previo a que el sujeto dé una respuesta. Entonces, aquí es donde están las neurociencias cognitivas, en tratar de medir de alguna forma la actividad cerebral asociada al procesamiento de información. ¿Sí me van entendiendo o estoy hablando de güey? Sí, sí, lo entiendo. Sí se entiende, profe. Perfecto. Entonces, esto nada se los menciono así como el proceso, que es lo que le da soporte
o digamos validez a las neurociencias cognitivas. De entrada, las neurociencias cognitivas necesitan todas las técnicas que utilizan todos estos acá, principalmente ciencias cognitivas y los psicólogos, ¿no? ¿Por qué necesitan todas esas técnicas más conductuales? Porque sigue siendo el principio básico de entender este fenómeno de la conducta como tal. O sea, a partir de esas técnicas psicológicas y en ciencias cognitivas, pues es que yo puedo abordar a la conducta como tal, ¿no? Entonces, la forma en que se utiliza toda esa información es partir de un modelo teórico que requiere pues el conocimiento de lo que ya existe previamente. Si yo quiero encontrar las bases biológicas de la atención, pues yo tendría que investigar por mi cuenta, hacer una revisión de la literatura, de qué se sabe, cuáles son los modelos de atención que existen para no partir de cero, ¿no? Una vez que ya tengo entendidos los modelos atencionales, pues elijo los que me hagan sentido, ¿no? O lo que sea más consistente en la literatura. Genero una tarea cognitiva, ¿no? Que ahorita vamos a ver esas características de las tareas cognitivas y algunos ejemplos. Pongo a prueba al sujeto en esa tarea cognitiva que ya ahí se vuelve mi experimento, o sea, el sujeto está sometido a un experimento cognitivo y a la par voy registrando alguna forma o mediante alguna técnica la actividad cerebral. Y eso es lo que yo puedo, o sea, lo que yo puedo inferir. Si yo tengo a partir de un modelo ya muy bien revisado y muy bien entendido de algún proceso cognitivo, hago una tarea que ponga a prueba ese modelo como tal y se la pongo al sujeto, o sea, que se ponga a realizar mi tarea mientras le hago un registro ya sea de electro o de resonancia funcional, yo puedo inferir que lo que se activa tiene que ver con el proceso cognitivo que me interesa, ¿no? O sea, mis hallazgos a partir de analizar el registro biomédico los puedo asociar sin ningún problema con el proceso cognitivo que me interesa, ¿no? Y esto de aquí abajito es lo que soporta al mal uso de las técnicas en neurociencias, ¿no? Ha habido y aquí lo voy a usar como terapia, ¿no? Ha habido un muy mal uso y un abuso más bien de los prefijos neuro, y hay neuro todo, ¿no? Muchas de esas disciplinas que pretenden ser científicas, pues son pseudocientíficas, aunque digan neuro. Hay neurocoaching, neuromarketing, neuromis, lo que quieran, ¿no? Que se basan en este principio de inferencia a la inversa, que es, bueno, yo le pongo a hacer cualquier cosa al sujeto y lo que se esté activando, eso representa al proceso cognitivo. Teóricamente suena muy similar a esto de acá, pero la diferencia es que aquí no hay una revisión teórica correcta y las tareas que se generan a partir de estas disciplinas pseudocientíficas, pues quizá no están abordando los procesos cognitivos como tal. Y les voy a poner este ejemplito, ¿no? Que es un caso así clásico de lo que no se debe de hacer. En este ejemplo, un grupo de investigadores, evidentemente no desde las neurociencias, sino desde el marketing, pusieron a los sujetos a escuchar el ringtone de iPhone contra el ringtone de Samsung, del Galaxy. Y entonces encontraron que cuando los sujetos escuchaban el tono de su iPhone, pues se activaba una región que se llama ínsula. Y entonces van estas personas y buscan
¿qué es la ínsula? ¿Qué es la ínsula? No, pues quién sabe, sepa la chingada qué es la ínsula. Y dan con que la ínsula en la literatura se ha relacionado con el afecto, el apego, el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este estudio, muy cuestionado, concluyen que tú amas a tu iPhone, ¿no? Y ese es un problema de inferencia a la inversa, porque ellos iban así a ciegas de qué regiones son las que se deben de activar si estoy escuchando a mi iPhone. Ellos no lo tenían presente, no establecieron hipótesis desde antes. Entonces, cualquier cosa que encontraron aquí, pues lo asociaron al estímulo y pues ya para ellos eso es una evidencia de que así funciona el cerebro y que así eh, es que tú sientes apego por las cosas, ¿no? Eso es totalmente incorrecto, ¿no? Se deben de formular hipótesis de las acciones que se deberían de activar mientras estás haciendo un proceso cognitivo. Si a mí me interesa estudiar memoria, pues yo esperaría al menos una contribución del hipocampo. ¿Por qué? Porque ya lo sé, ya lo he reportado muchísimo en la literatura. Y eso es muy diferente a ver qué sale, a ver qué encuentro de activación. Y si encuentro una activación, eso es la base biológica de mi proceso cognitivo. Esta forma de inferencia a la inversa es errónea totalmente y espero que a lo largo de su formación no lo estén aplicando, ¿no? Y también hay que entender algunas otras cuestiones ya más propias de la neuropsicología. La neuropsicología es esta disciplina que estudia la relación entre la función cerebral y la conducta, ¿no? Y la neuropsicología es muy basada en sujetos humanos. Y su principal aplicación, pues, es la observación clínica, ¿no? O sea, el abordar clínicamente las alteraciones cognitivas en personas que tienen alguna lesión como tal. Entonces, también retomamos nosotros en las neurociencias cognitivas algunos aspectos de neuropsicología, principalmente cómo se entiende la función cerebral desde la neuropsicología, ¿no? Y tenemos dos formas, una, la hipótesis cerebral y otra, la hipótesis neuronal, que tiene pues sus supuestos, ¿no? Vamos a verlos así muy por encimita y ya mero nos vamos a receso, ustedes no se cansen. Entonces, desde el punto de vista de la neuropsicología, la función cerebral la podemos entender a partir de esta hipótesis cerebral o de una hipótesis neuronal. ¿Qué nos dice uno de los supuestos de la hipótesis cerebral, que se llama localizacionismo? Lo que nos dice es que podemos identificar regiones de activación específica ante tareas específicas. Ajá. Que podemos entender el cerebro como una serie, o bueno, más bien como un conjunto de módulos donde cada región del cerebro se encarga de un proceso cognitivo. Uh-huh. Hay evidencia de que esto sí ocurre para algunos procesos cognitivos, ¿no? Y esto viene a partir de lesionar o de sujetos donde hay lesiones como tal. Si te encuentras sujetos con lesiones en hipocampo, seguramente va a haber alteraciones de memoria. O como mencionan Broca y Wernicke, si te encuentras lesiones en corteza motora izquierda, seguramente va a haber problemas en la producción del lenguaje. O sea, hay fenómenos en los que sí aplica este localizacionismo, donde al parecer las regiones cerebrales son algunas como regiones clave para que se lleve a cabo un proceso cognitivo. Entonces, este es uno de los supuestos de esta hipótesis cerebral, que hay localizacionismo, o sea, que regiones del cerebro específicas se hacen cargo de funciones cognitivas específicas. ¿Le puedo avanzar?
Sí. Ujú. Ok, otro de los supuestos suena un tanto absurdo, pero bueno, es el internalismo, y lo que nos dice es que las funciones cognitivas se producen dentro del cerebro. No sabemos cómo, pero se considera, al menos neuropsicológicamente, que cualquier fenómeno conductual, cualquier proceso cognitivo, trastornos, alteraciones neuropsicológicas, etcétera, 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 son productos del cerebro. O sea, que las funciones cognitivas se van a producir adentro del cerebro, pues se llama internalismo. Entonces les digo, es muy absurdo, pero es parte de lo que tienen que saber. ¿Vale? ¿Le puedo avanzar? Sí. Va. Y otro de los supuestos de esta hipótesis cerebral es el aislacionismo, que esto tiene que ver ya más bien con la metodología con la que abordamos los procesos cognitivos, ¿no? Cuando vayamos avanzando ahorita el día de hoy, en la sesión de hoy, vamos a ver que hay diversos tipos de tareas cognitivas o de experimentos o paradigmas cognitivos que utilizamos en las neurociencias cognitivas, ¿no? Lo que nos dice el aislacionismo es que para entender un proceso cognitivo que nos interesa, lo debemos de aislar y tener una condición control que sea igualita a la tarea que está haciendo el sujeto, pero que no contenga el proceso cognitivo de interés, ¿no? A lo mejor ahorita suena muy rebuscado, pero créanme que les va a quedar claro cuando veamos los tipos de experimentos cognitivos, ¿no? Entonces, el aislacionismo pues nos dice que debemos de aislar el proceso cognitivo utilizando al menos dos tareas cognitivas, una tarea control y una tarea que sea igualita a la control, pero que requiera del proceso cognitivo que me interesa estudiar. ¿Sí? ¿Me puedo avanzar? Sí. Uh-huh. Y hay una hipótesis neuronal desde el punto de vista neuropsicológico que pues es obvia, ¿no? Nos dice que la actividad cerebral pues se debe a que haya actividad neuronal, lo cual suena muy, muy raro, pero así es esto, ¿no? Y tenemos tenemos varias fuentes de evidencia desde la conectividad de varias regiones cerebrales, ¿no? Por un lado, la hipótesis cerebral, uno de los supuestos nos dice que podemos localizar funciones específicas en regiones específicas. Y esta parte de la hipótesis neuronal más bien nos habla de que el cerebro funciona como un sistema que está compuesto de circuitos neuronales, ¿no? A partir de la conectividad anatómica o funcional que se presenta en el cerebro, ¿no? Hay varias fuentes de evidencia de esta hipótesis neuronal, ¿no? Que nos dice que la actividad cerebral se genera por la actividad neuronal y que además las neuronas están organizadas en forma de circuitos cerebrales, ¿no? Principalmente desde el punto de vista clínico o desde la perspectiva clínica, hay fenómenos como la disociación funcional, hay momentos o casos en los que tras una lesión se alteran unas pocas funciones cognitivas, pero se mantienen otras, ¿no? No se alteran como tal, que eso es algo que espero que ustedes vean con su tarea en el caso de Phineas Gage y de H.M. Allí es muy claro que hay funciones que se mantienen intactas a pesar de una lesión cerebral. Y hay fenómenos de plasticidad cerebral, o sea, cuando hay una lesión, se pierde la función cognitiva, pero conforme pasa el tiempo y se va recuperando el sujeto, otras regiones que están muy cercanas a la región lesionada se empiezan a hacer cargo de esas funciones cognitivas y anatómicamente llega a haber un proceso de plasticidad, ¿no? O sea, esto también es parte de la evidencia desde lo clínico en la neuropsicología. Y también tenemos otras fuentes de evidencia ya más basadas en lo que a nosotros nos interesa, que son las técnicas de registro,
¿no? Donde tenemos la certeza de que el cerebro está conectado anatómica y funcionalmente porque lo podemos detectar con diversas técnicas, principalmente electro y resonancia magnética, ¿no? Se ha descrito que detectamos esta señal que se llama Wolf, que es la que nos indica el incremento de actividad neuronal a partir de la resonancia funcional, ¿no? Ya más adelante vamos a meternos en en qué se basa esta señal Wolf que detectamos con el resonador. Pero bueno, muchas veces hay fenómenos en los que una región del cerebro está haciendo lo mismo que otra región al mismo tiempo. Entonces, estadísticamente las podemos correlacionar, ¿no? Y esa es evidencia de que existe una organización a partir de circuitos neuronales. Igual hay una técnica que se llama resting state que funciona tanto en resonancia como en PET, como en el electroencefalograma, ¿no? Que es hacer un registro con alguna de esas técnicas cuando el sujeto no hace nada, que está ahí nada más acostado en el escáner o que está sentado mientras le estás haciendo un electro. Eso se llama estado basal. Y se ha visto que hay tanto regiones del cerebro como electrodos que son coherentes, o sea, que hacen lo mismo al mismo tiempo. Y también se ha visto que hay una conectividad anatómica que también la podemos detectar con la resonancia, ¿no? Y es una técnica que se llama tractografía. Entonces, y lo interesante a partir de la tractografía es que todos los humanos tenemos la misma organización anatómica a nivel de sustancia blanca, que es lo que nos indica que está conectado el cerebro. Entonces, pues hay muchas fuentes de evidencia. Ya para no hacerles el cuento más largo, ¿no? Actualmente se concibe al cerebro como que cumple las dos funciones, que tiene por un lado una especialización regional, o sea que sí podemos restringir funciones cognitivas específicas en regiones cerebrales, procesos cognitivos específicos en regiones cerebrales específicas. Sí, hay evidencia de que así ocurre, pero también tenemos evidencia de que se comporta como un circuito de estructuras cerebrales donde cada estructura pues hace su aportación a los procesos cognitivos, ¿no? Y eso es lo que actualmente pues entendemos desde las neurociencias cognitivas. ¿Sí me van siguiendo o voy muy rápido o les vale madre o qué? No, sí. Bueno, yo Sí. sí. Sí le estoy Todo, agarrando el show. Sí, todo profe. ok, dicen Sí, ustedes. profe. Ok, bueno, vamos a tomarnos un Profe. receso porque tenemos que revisar este tema de las tareas cognitivas, ¿no? Y luego llega a ser un poquito más pesado que lo que entendemos desde las neurociencias cognitivas. Entonces, porfa, si pueden terminar la grabación y luego seguir con otra grabación cuando regresemos del receso, se los voy a agradecer. Y pues tómense unos minutos, unos 10 minutos, ¿vale? Y ahorita nos vemos. Gracias, profe. Ok, profe. Para el pues, Gracias. Ok, profe, gracias. ahorita nos vemos. Nos guachamos. Ahora. Ya la detengo, ¿verdad, profe? Sí, Creo sí, que sí se porfa. quedó. Ok. No, ya la volviste a iniciar.